diputados. Señor secretario, da la lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del secretario general de la Cámara en que comunica la resolución de la sala en orden a que se accedió a la solicitud de esta comisión para fusionar los proyectos de ley iniciados en moción, el primer trámite constitucional correspondiente a los boletines 10.200, 10.210, 12.108, 12.201, 12.504, 12.525, 12.648 y 12.868, todos raya 29, correspondiente a modificación a la ley número 19.327. En segundo lugar, un correo electrónico del profesor experto en Derecho Laboral, señor Sergio Gamonal, en el cual se excusó asistir a esta sesión por encontrarse fuera del país. Lo habíamos invitado para uno de los puntos de la tabla de hoy. Y en tercer lugar, también una excusa del presidente de Colo-Colo, señor Aníbal Mosa, por encontrarse hoy día fuera del país a raíz del sorteo de la Copa Libertadores. Eso es todo, presidente. Te da la palabra sobre la cuenta. Les recuerdo que tenemos que ir a las 3 a votar. ¿Eso significa que la sesión se tiene que suspender minutos antes de las 3 o a las 3? Entonces vamos a suspender sí o sí 5 para las 3. Tenemos re poquito tiempo. Y después tenemos que volver e irnos de vuelta. Claro, volver después de una votación que va a ser rápida, que durará de 3 a 3 y media, supongamos, y seguimos hasta las 5. Porque a las 5 tenemos sesión ordinaria. Porque se va a retomar la sesión que se inicia a las 3, se suspende y se retoma a las 5 una vez que se tenga el informe de la Comisión de Hacienda para el proyecto de reajuste. Entonces, para hacer bien, aprovechar el tiempo. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Presidente, bueno, no viene el señor Gamonal y mi pregunta es, ¿quién vino aquí la vez pasada? ¿Fue el director de la Inspección del Trabajo? El director nacional. ¿De la Inspección del Trabajo? El director nacional del trabajo. ¿Que no es lo mismo que la Inspección del Trabajo? No. La Inspección del Trabajo son los órganos provinciales y la Dirección Nacional es el jefe máximo de ese organismo público, donde hay inspectores que son muchos, el director es uno solo, el jefe Yo máximo. necesito que pueda venir alguien de la Inspección del Trabajo. Él es la autoridad máxima de la Inspección del Trabajo. Okay. Pero el órgano se llama Dirección Nacional del Trabajo. Ok, muchas gracias. Vamos a lo reglamentario. Esto, en el número 1, de conformidad al artículo 18 del reglamento de la corporación, se considera el archivo de una serie de proyectos de ley antiguos, que los vimos hace algún tiempo atrás y que hizo una propuesta a Secretaría. Hay que tomar el acuerdo, ¿cierto? Así es, presidente. El reglamento determina que en este caso proyectos que tienen más de un año de antigüedad sin haberse tramitado y además, en este caso particular, se trata de proyectos que modifican partes de la ley que ya han sido modificadas, por lo tanto su objeto ya no tiene sentido. Y por lo tanto, dentro del estudio que hicimos de las modificaciones a la ley 19.327, se acordaron aquellas que se solicitó fusionar, que siguen en tramitación, y aquellas que se considera archivar, que son las que estamos viendo en este momento. Y el reglamento exige... No, mayoría de los presentes. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. Punto 2. Continuar con el estudio en general del proyecto de ley que modifique el Código Penal para sancionar los delitos que indica cometidos por quienes desempeñen funciones al interior de una organización deportiva, correspondiente al boletín 12.635-07, donde es el proyecto... Perdón, pasé puntos varios, pero dígame, diputada. Sí, presidente, que yo quisiera oficiar al Instituto Nacional del Deporte para saber en qué condiciones está hoy día la Federación de Ciclismo. Sabemos que es una federación que está desafiliada, por lo tanto, esto trae consecuencias. Me escribió la gente del BMX, que es parte de la Federación de Ciclismo, y ellos hasta el día de hoy no han tenido respuesta sobre sus licencias. Ellos, para poder comenzar a competir en las competencias del año 2020, no olvidemos que el año 2020 es Juegos Olímpicos, y hasta hoy día no tienen respuestas sobre las licencias UCI, que son las que entrega la Federación Internacional de Ciclismo. Entonces quiero oficiar al IND para saber en qué condiciones va este tema, y por otro lado también quiero oficiar al IND, al Instituto Nacional de Deporte,
para saber en qué condiciones están las federaciones deportivas nacionales y las que todavía no son federaciones deportivas nacionales respecto de la programación del año 2020. Ya sea en cómo van con el presupuesto para el próximo año, cómo van con la planificación de los deportistas, porque también hay deportistas que se han comunicado que empiezan en el mes de enero a viajar, empiezan sus competencias y hasta el día de hoy tampoco han tenido respuesta sobre sus los presupuestos que ellos necesitan para desarrollar sus concentraciones o sus competencias. Entonces, estamos ya prácticamente a más de mitad de diciembre y la verdad es que es preocupante. Entonces, y por otro lado, quiero también oficiar al Instituto Nacional de Deporte para consultar cuál es la condición hoy día de todas las federaciones, como lo dije, deportivas nacionales, pero especialmente de la Federación Atlética de Chile. Necesito saber si efectivamente es una federación que hoy día está también siendo destituida o si es solamente un correo anónimo que anda circulando. Muchas gracias. ¿Hay acuerdo para enviar los oficios solicitados por la diputada Olivera? Hay acuerdo. Así se acuerda, entonces se enviarán los oficios solicitados por su señoría. Estamos entrando entonces en el segundo punto, a propósito del proyecto de ley que señalaba hace un rato. Para estos efectos han sido invitados la directora nacional del Instituto Nacional del Deporte, la señora Sofía Rengifo, que está aquí presente y confirmada, y el asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Juan Pablo Cavada Herrera, que está acá, confirmado también, acá. Don Juan Pablo, muchas gracias por venir a ambos. Y está también acompañando, me avisan acá, la jefa del Departamento de Fiscalización y Control de Organizaciones Deportivas, doña Carolina Gajardo, ¿cierto? Perfecto. ¿Del IND o del Ministerio? Del IND. Entonces, nosotros tenemos una sesión peculiar, hoy día tenemos que suspenderla 5 para las 3 de la tarde y después vamos a volver aproximadamente a las 3:30 y vamos a poder seguir hasta las 5, ya que va a haber sesión de sala. Entonces partimos con la señora directora del IND, la invitamos a sentarse, directora. Con quien usted venga, viene sola o si viene asesorada, con Carolina. El proyecto de ley respecto al cual le pedimos la opinión al Ejecutivo y para eso hemos citado a la señora directora del IND, es el que está en el boletín 12.637-07, como indiqué, que modifique el Código Penal para sancionar los delitos que indica cometidos por quienes desempeñan funciones al interior de una organización deportiva y que ha sido impulsado por varios diputados, pero liderado por el diputado Sebastián Keitel. Directora, muchas gracias, muy bienvenida una vez más a esta comisión. Bienvenido Matías, bienvenido. ¿Su nombre, señor? Paul Polberstein. Bueno, jefe de gabinete de la directora. Perfecto, muy bienvenidos a todos y bienvenidas. Usted conoce el proyecto de ley y bueno, la idea es escuchar la opinión del Instituto Nacional de Deporte respecto de esta importante propuesta legislativa. Así que, directora, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, hemos revisado el proyecto de ley del diputado Keitel y venimos incluso aquí también con el asesor jurídico, con Matías, que también ha estado revisando el proyecto, porque también varios de los puntos son atingentes también al proyecto de ley que se busca presentar respecto al proyecto de probidad e integridad deportiva. Tiene varios puntos que tienen, digamos, concordancia con el proyecto del diputado. Y en ese sentido también vinimos con Carolina, quien es la encargada de organizaciones deportivas, de fiscalización y rendición del IND, para principalmente que nos hagan las consultas. Principalmente sabemos que el diputado tenía algunas consultas y escucharlos también a ustedes respecto a dudas que pueden haber quizás del procedimiento que lleva a cabo el IND en esta materia. Nosotros estamos llamados por la ley del deporte a fiscalizar y a supervigilar, pero no somos nosotros quienes finalmente
podemos tomar determinaciones jurídicas, eso lo tienen que determinar los tribunales, eso no quita que nosotros hacemos el levantamiento de la información cuando vemos que hay situaciones que están al borde o que podrían ser delitos. Eso se hace, nosotros como Instituto Nacional del Deporte y como Ministerio, se hace la entrega de toda la información al Ministerio Público para su investigación, pero nosotros no somos quienes finalmente determinamos una pena frente a esa situación. Ya hemos conversado otras veces también aquí con ustedes en la comisión que nosotros también como Instituto Nacional del Deporte y como Ministerio estamos llanos a trabajar en torno al tema de los dirigentes deportivos, en cómo podemos normar y cómo podemos hacer que esto sea más eficiente y que efectivamente puedan haber sanciones para quienes generen delitos frente al uso del recurso público y a todo lo que tenga que ver también no solamente con el recurso público, sino también con temas administrativos que puedan ser acordes y atingentes a las federaciones. Así que en ese sentido, a lo mejor es mejor que nos hagan las consultas. Está Carolina también para contestar cualquier cosa, cualquier duda que tengan respecto a los procedimientos que nosotros hacemos y cómo los podemos también apoyar en el desarrollo de esta ley, de este proyecto de ley. Nosotros entendemos que obviamente el Ministerio debe cumplir con sus funciones legales, pero nos interesa, frente a la propuesta que ha hecho el diputado Keitel, recabar la opinión del Ejecutivo. Entendemos, porque lo dijo también la ministra, que el Gobierno estaría preparando esa propuesta legislativa que usted señala y que, claro, una vez que llegue del Ejecutivo, bienvenida, y podemos incluso fusionar si corresponde los proyectos de ley, pero nosotros hemos tomado la decisión de avanzar en la propuesta. Y desde ese punto de vista, nos gustaría saber, sin prejuicio de las opiniones que hagan los demás diputados, cuál es la opinión vuestra, del Instituto me refiero, respecto de este proyecto. Si les parece que se extiendan las sanciones que propone el diputado Keitel aquí con otros parlamentarios respecto de dirigentes deportivos y exdirigentes deportivos, en fin. Un poco un juicio de valor respecto de la propuesta legislativa, que es importante, sin perjuicio de entender que habría acuerdo porque están buscando hacer una propia. Diputado Keitel. Gracias, presidente. Agradecer a Sofía, a Carolina, a Matías y a todos por estar acá, y quiero ser también parte importante de este proyecto, que independiente que el día de mañana se pueda o fusionar o tomar ciertas ideas de acá, o simplemente de manera individual o acompañada con el proyecto de gobierno de prioridad. Pero un poco lo que dice el presidente en relación a poder seguir avanzando cuanto antes. La verdad que, y lo he dicho varias veces, que seguimos esperando casi 2 años de gobierno que lleguen proyectos acá y no ha llegado prácticamente ninguno. Entonces la idea es poder seguir avanzando en las cosas que creemos que son importantes. Hay varios proyectos que están a la espera también, y algunos también van a ir coincidiendo con parte de los proyectos que nos nombró la ministra hace 2 o 3 semanas atrás. Y en relación a este proyecto principalmente son 2 o 3 preguntas, y siempre bajo la base de lo que dice el proyecto, que es de alguna u otra forma personas que hayan sido condenadas o que en el futuro sean condenadas no tengan ninguna opción de poder seguir trabajando ligado al deporte, en ningún tipo de dirigencia, que no tengan relación alguna con nada ligado al deporte de alguna otra forma, porque parte de esa corrupción, de ese soborno, fue en directa relación dentro del ejercicio como tal dentro del deporte. Claramente modificar el Código Penal implica varios temas, y parte de esas cosas es que me gustaría saber si ustedes hasta el día de hoy, o quizás va para Carolina la pregunta, de qué manera están fiscalizando todos los actos que se puedan cometer o que se puedan infringir en relación a lo que la ley dice hoy en día, y cómo pueden tener hoy día ustedes el conocimiento de las personas que actualmente trabajan dentro de alguna institución deportiva, hayan sido de alguna u otra forma en algún momento lo había condenado, y que hoy día, después de que cumplieron su respectiva condena o su respectivo castigo, hayan vuelto a trabajar dentro del deporte y que estén infringiendo lo que yo pretendo que el día de mañana no se infrinja, en el fondo, que hoy día la ley lo permite, entonces no está infringiendo nada, si lo llevamos a ese punto. Pero ¿cómo de alguna u otra forma ustedes pueden fiscalizar eso?
Y por otro lado, si es que ya lo han hecho, y si es que hay algún estudio o alguna información al respecto de personas que, insisto, hayan cometido algún delito similar a este y que hoy día estén ligadas al deporte de manera directa. Eso. Directora, ¿o va a contestar Carolina? Dar la palabra a Carolina para que conteste respecto al procedimiento de la fiscalización. Carolina tiene la palabra. No sé si, ahí sí. Bueno, respecto de los procesos que nosotros llevamos a cabo, el artículo 14 de la Ley 19.712 le da las facultades de supervigilancia y fiscalización al instituto. La supervigilancia tiene que ver con todo lo que es el marco normativo de las organizaciones deportivas y lo que regula finalmente a las federaciones, por ejemplo, en este caso. Las federaciones deportivas se regulan a través de sus estatutos, de la ley que las conforma. De repente puede ser el decreto 110 o la ley 19.712 o la 19.418. En ese sentido, nosotros lo que hacemos es verificar que las organizaciones deportivas den cumplimiento a los requisitos que están establecidos en sus normas de orígenes y en los estatutos que las regulan y en los reglamentos complementarios que pudieran tener las organizaciones. Respecto del directorio de las organizaciones, nosotros como instituto hacemos la verificación de los antecedentes del directorio entrante en el momento en que se hace la elección del directorio. Y eso es a través de, bueno, la unidad de organizaciones deportivas del instituto lo hace y en las direcciones regionales lo hacen para los clubes deportivos, asociaciones y federaciones que no son las afiliadas al Comité Olímpico, que son las que nosotros como nivel central, con las que trabajamos nosotros regularmente. En ese sentido, para detectar, por ejemplo, en el caso de los dirigentes, a nosotros se nos simplificaría, dado que nosotros hacemos una verificación a partir de solicitudes de certificado de antecedentes a todos aquellos miembros nuevos del directorio cuando haya una elección parcial o total del directorio. Respecto de otros personas que se desarrollen en las organizaciones deportivas, como por ejemplo la plana administrativa, la plana técnica, eso les compete directamente a las federaciones, en tanto son corporaciones privadas, por lo tanto ellos establecen las relaciones que tienen con las personas que contratan. Si me preguntan cómo se podría regular en el caso de que el proyecto saliera, nosotros debiéramos hacer como instituto generar un registro de aquellas personas que estarían inhabilitadas en este caso. Y como decía la directora anteriormente, en ese sentido nosotros, como tenemos estas facultades que son de verificación de lo que tiene que ver con lo regulatorio de las organizaciones, eso tendría que venir después de una investigación en el Ministerio Público o en tribunales donde correspondiera. Eso por una parte. Eso es lo que tiene que ver con lo normativo. Respecto de la fiscalización, que es otra de las facultades que tienen y que tiene el instituto y que está alojada en el departamento que yo dirijo actualmente, nosotros hacemos la fiscalización de los recursos que se entregan fiscalizamos en terreno la ejecución de los proyectos y además también hacemos conciliaciones bancarias, hacemos auditorías a las organizaciones y en ese sentido, claro, cuando nosotros hemos detectado, el instituto detecta que existe alguna irregularidad, algo que esté fuera de lo convenido, porque las organizaciones se les transfieren recursos a través de los convenios y esos convenios regulan, o los instructivos que regulan también la transferencia de recursos establecen cómo se debiera ejecutar un proyecto. Una vez nosotros establecemos o detectamos en el fondo alguna irregularidad, lo que hacemos también es informar a la organización, obrar respecto de lo que el reglamento de organizaciones deportivas indica, y cuando existen antecedentes que den luz de algo que podría ser más allá de una irregularidad, eso también se deriva a Ministerio Público. Eso es lo que respecta al uso de los recursos públicos. Gracias, presidente. Gracias, Carolina. Sí, pero no sé si finalmente me responde a lo que yo estoy preguntando, pero principalmente hablaste de verificar antecedentes. Una vez que verifican antecedentes, comprueban o ven que hay una persona que tiene en su historial algún grado de delito de soborno o de mal uso de recursos. A esa persona hoy día no se le puede impedir que pueda trabajar dentro de algún directorio o que pueda trabajar en un cargo administrativo, según lo que entiendo. Entonces, por otro lado, quiero de base preguntarle a ustedes si están por apoyar un proyecto así,
A la larga, yo entiendo el tema de la fiscalización y que va directamente a los recursos y que si ven algo no debido, digamos, algo indebido, ustedes tienen la facultad o la obligación de denunciar a esa persona a quien corresponda. Pero insisto, una vez que se denuncia, una vez que se pueda condenar a esa persona puede regresar a trabajar a una institución deportiva en la parte administrativa, en la parte organizativa, en la parte directiva, y eso es lo que yo estoy buscando finalmente. Primero, saber el apoyo de ustedes, si les interesa la opción de apoyar una moción así, y por otro lado, qué cosas ustedes podrían cambiar el día de mañana para que esto se vaya modificando y no tengamos este tipo del día de mañana de dirigentes o administrativos que hayan caído en corrupción o mal uso de fondos. Perdón, presidente, que un poco también quizás lo que ha pasado en los últimos días con Vivienda, si no me equivoco, donde personas que han estado involucradas en mal uso de dinero y de contratos y cuántas cosas, esas personas quizás el día de mañana podrían volver a trabajar dentro de una institución de vivienda, con el gobierno, en un futuro trabajo una vez que terminen su respectiva condena. Lo que yo no quiero es que eso mismo pase en el deporte. Directora, tiene la palabra. Sí, bueno, en ese sentido también, y después le puedo dar la palabra a Matías, porque desde el Ministerio también están trabajando la política que también se trabaja con el INEDE, pero que yo creo que él puede dar más luces respecto al proyecto de ley que se va a presentar. Estamos pensando en marzo, poder presentar el proyecto de ley respecto a la integridad y a la probidad. Efectivamente, yo quiero señalarle al diputado que para nosotros también, y para la ministra y para el subsecretario, es el tema de los dirigentes y cómo poder generar una sanción es relevante, y por eso que lo queremos plantear a través de un proyecto de ley, porque también entendemos que muchas veces las inhabilidades que tienen hoy no son las suficientes para que nos aseguremos de que efectivamente no tengamos a los mismos dirigentes después en otra federación, o lo que todo ha pasado en tiempos pasados, en que tenemos federaciones que llegan a sus límites del quiebre, que quiebran las federaciones y se generan federaciones nuevas donde salen los mismos dirigentes. Nosotros somos súper conscientes de eso y tenemos ese diagnóstico, y en ese sentido tenemos que buscar las justificaciones a través de la ley para poder, en el fondo, poder perseguir a este tipo de dirigentes, que no son todos, quiero aclarar, que efectivamente al momento de cometer una falta grave, que en este caso es una falta de probidad, pueda ser sancionado, y en ese sentido creo que estamos trabajando en la misma línea de diputados. Nosotros solamente quiero reforzar una cosa también que dijo Carolina, que en términos de este proyecto de ley es súper importante también que se agregue, que se avise en alguna parte de la cadena que existe como un registro de inhabilidad en que sea compartido y que quizás sea responsabilidad del INEDE llevarlo, para que nosotros, cuando hacemos las revisiones de quienes entran a las directivas de las federaciones, podamos tener esa información en tiempo y forma para, en el fondo, no considerarlo dentro de las directivas. En ese sentido, yo creo firmemente que tenemos que tomar acciones respecto a este tema de los dirigentes, porque yo creo que a todos nos pasa a nivel de federaciones y a niveles de clubes. O sea, a los mismos diputados que están sentados acá en términos de sus regiones, uno siente también como autoridad la burla muchas veces de los dirigentes que presentan proyectos Fondeporte, que después no rinden las plata y vuelven a hacer otro club y postulan por otro club. Y hoy no tenemos las herramientas legales para no permitirle a ese dirigente que siga postulando por otros clubes y haciendo, en el fondo, haciendo uso de recursos públicos que después no son rendidos, que no cumplen con las normativas que nosotros establecemos. Entonces, en ese sentido, creo que estamos trabajando en la misma línea, y creo que tenemos que complementarnos respecto a lo que nosotros vamos a presentar y a lo que esto está presentando, diputado, porque yo también creo firmemente en que la manera de cambiar esto y ser más transparente es que también hayan sanciones para aquellos que cometen irregularidades. Vamos a suspender la sesión por por unos 10 o 15 minutos, pero vamos a seguir, que tenemos que ir a hacer una votación muy rápida y dar inicio a esa sesión y volver. Así que, como habíamos dicho al inicio, a las 2:30, se suspende la sesión. Con las excusas.
Bueno, muchas gracias. Tomamos entonces la sesión. Tenía el uso de la palabra, parece el diputado Keite le iba a formular otra pregunta, ¿o en eso quedamos? Pues estaba hablando la señora directora, o le había pedido que haga uso de la palabra a Matías para que explique la postura del Ejecutivo respecto al proyecto de ley que prepararía el Ejecutivo, que lo estamos esperando hace como un año. ¿Cierto? Sí, es verdad. Entonces, Matías Rivadeneira, por favor, asesor legislativo del Ministerio de Deportes. Gracias, presidente. En primer lugar, saludar a toda la mesa. Señalar que efectivamente este proyecto de ley es de mucho interés. El proyecto Boletín 2635-07 es un proyecto muy interesante y muy valioso en relación a la necesidad de adecuar determinadas conductas penales tipificadas en el Código Penal relativas a la fijación de una sanción especial de inhabilidad para quienes las cometen en el ámbito de una de sus funciones como sea dirigente o funcionario de una organización deportiva. En ese sentido se valora y se aplaude la iniciativa del diputado Sebastián Keitel en la presentación de este proyecto, que en general se mira con buenos ojos, compartiéndose en muchos aspectos también la presentación que hizo la Fiscalía, el Ministerio Público en la sesión pasada, que hizo observaciones técnicas muy interesantes. En relación al proyecto en sí mismo, las sanciones, señalar lo siguiente: las sanciones se refieren al ejercicio de funciones en el ámbito legítimo ámbito privado que tienen como organizaciones de derecho privado las organizaciones deportivas. En este sentido, únicamente la intervención del Estado puede haber cuando haya un uso de recursos públicos en cumplimiento de los delitos que se modifican. Las figuras de fraude que se corresponden a figuras de fraude de la llamada corrupción entre particulares, tipificadas en los delitos 287 bis y 287 ter, fraude a diversas figuras concursales en los artículos 463 y siguientes relativas a los fraudes en la quiebra, y finalmente también las figuras de la figura penal de la estafa residual tipificada en el artículo 473 del Código Penal. Todo ello se refiere al ámbito de actividades públicas, de actividades de la organización deportiva en el ámbito de las actividades propias de una organización de derecho privado. Sin perjuicio de lo cual, claro, efectivamente, las figuras de fraudes y estafas que dispone esta moción parlamentaria podrían ver involucrado respecto del uso de los recursos que se le transfieren a estas organizaciones deportivas, como se ha señalado por parte del Instituto Nacional de Deportes de Chile, a través de los distintos planes y programas que para este efecto se señalan, ya sea, pero principalmente eso. Es necesario rescatar respecto a este tema dos puntos que nos parecen fundamentales que no están siendo abordados en este momento en el proyecto y que es necesario que se aborden. En primer lugar, como ya lo adelantó también la directora nacional del IND, la comunicación de la sentencia al Instituto Nacional de Deportes. La sentencia condenatoria va a ser efectiva, eficiente y eficaz únicamente en la medida en que, además de aparecer en el registro general de condenas que lleva el Servicio de Registro Civil e Identificación, esta sea comunicada en los términos de la ley del Código Procesal Penal al servicio que en el fondo lleva la administración de las organizaciones, de la fiscalización y supervigilancia de las organizaciones deportivas, como es el Instituto Nacional de Deportes de Chile. Y en ese sentido, creemos que el proyecto debe abordar esta necesidad de comunicar la sentencia al IND para efectos de que ello sea posible. Sin perjuicio de lo cual, también consideramos que es necesario también que el IND pueda abordar el tener acceso a este registro general de condenas por una parte, como por otra parte también crear un registro especial o un apartado especial dentro del Registro Nacional de Organizaciones Deportivas, para el cual debe haber una habilitación legal previa
para efectos de que el IND pueda hacer este registro de estas sentencias condenatorias con la finalidad de poder verificar el cumplimiento respecto de los dirigentes de las organizaciones deportivas, de que efectivamente no cumplan con esta inhabilitación absoluta, temporal y perpetua. Como se señala, como he señalado, la sanción de accesoria de inhabilitación absoluta y perpetua que establece el Código Penal también tiene, si bien no obstante su nombre, también está circunscrita a los límites que establece el mismo Código Penal. Entonces, en ningún caso de hacer una sanción a plena perpetuidad, y eso creo que es un elemento que hay que tener muy en claro, señora, que también hay una circunscripción de la pena accesoria al ámbito del Código Penal para efectos de también ver cuál va a ser su real alcance, también el alcance de la pena. Sin perjuicio de lo cual, señora, que nos parece necesario y fundamental seguir avanzando con el proyecto de ley, entendiendo eso sí siempre que es una pena accesoria a las penas ya impuestas por el ordenamiento jurídico a esta clase de delitos. Hemos señalado también el tema de la falta de comunicación. Y hay un tema muy importante y que es necesario que también sea tocado y que se aborde y se discuta en esta comisión, cuál es el hecho de que efectivamente el proyecto de ley es aplicable a cualquier persona que en el ámbito del ejercicio de sus funciones en una organización deportiva cometa alguno de los hechos tipificados como delito a que hemos hecho referencia. Ello implica también delimitar los alcances de la fiscalización que pueda hacer el IND. El IND, dentro del ámbito de sus potestades legales, puede efectivamente verificar el cumplimiento de las obligaciones de este cumplimiento legal a través de las inscripciones que hacen de las respectivas directivas. Pero hay un punto esencial que es necesario tocar, que es respecto a aquellos que sin ser directivos, y también lo adelantó Carolina en su oportunidad, ejercen funciones en el INI que eventualmente pudieran cometer este tipo de delitos. Me refiero a la figura del administrador, a figuras gerenciales, respecto de las cuales el Instituto Nacional de Deportes tampoco tiene una atribución respecto, y en esto me atrevo a decir que ningún servicio público tiene la atribución de poder decir no se puede contratar a una persona determinada en tal cargo. Ello lleva a que la atribución penal, quede circunscrita al debido cumplimiento de esta obligación a la organización deportiva, que es en definitiva quien pudiere contratar. Entonces aquí se extraña en el proyecto de ley, y creo que es necesario que se aborde por la vía de alguna indicación que puede ser perfectamente por la vía de una indicación de alguno de los miembros de esta comisión, es sancionar es que se establezca también algún tipo de sanción administrativa a la organización deportiva que incumpla con el deber que cumpla y contrate a una persona condenada por alguno de estos delitos. Ese es un elemento muy necesario porque efectivamente la potestad que pudiera tener el IND en su oportunidad para poder hacer valer eso es de alcance muy limitado. Y eso no es un problema solo del IND, es un problema en cualquier servicio público en el cual efectivamente ejerce funciones de supervigilancia y fiscalización solamente, y no funciones y de alcance también bastante limitados, que es necesario abordar con cautela. En ese sentido, entonces, se advierte esta necesidad también de que, para efectos de que la iniciativa sea plenamente eficaz, requiere esta adición al proyecto en cuanto a que se haga referencia, se le atribuya una carga a las organizaciones deportivas para que efectos de que asuman una responsabilidad de no contratar a personas condenadas por esta clase de delito y sancionadas con la inhabilidad a que hace referencia el proyecto de ley. Eso, señor presidente.
Perdón, diputado Flor, haga su consulta a través del presidente. Sí, el presidente no entiende. Sí, ¿quiere hacerle alguna pregunta al invitado? ¿O escuchamos primero al señor de la biblioteca y después hacemos preguntas? Sí, porque estaba mucho se me cortaba la idea y no se entendía. ¿Le parece si escuchamos primero al señor de la biblioteca y después hacemos preguntas? Perdón, que se me olvidó su nombre. Don Juan Pablo Cavada Herrera, asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional. Don Juan Pablo, la opinión respecto al informe que le solicitó esta comisión respecto a este proyecto de ley. Muchas gracias por asistir, además. Bueno, por su intermedio, señor presidente, nosotros tenemos algunas indicaciones. Perdón, por su intermedio, señor presidente, nosotros tenemos algunas observaciones que estimamos que pueden contribuir a que el proyecto avance. Las dividí en 7 capítulos. Lo primero, sobre la agrupación de las normas propuestas. El artículo propone modificar o introducir modificaciones, 7 modificaciones, a raíz de delitos concursales, de estafa y de cohecho. En el caso de los delitos de cohecho, como son 2 artículos, parece razonable no modificarlos independientemente, sino que introducir una sola modificación que incluya los delitos de cohecho, que son los de los artículos 287 bis y 287 ter. O sea, no modificar los 2 artículos, sino que introducir una sola modificación que introduzca esta pena accesoria para estos 2 artículos. Lo mismo respecto del delito de estafa. Claro, esto es solo técnica legislativa, el delito de estafa. Lo mismo, junto con los delitos con los concursales, es decir, una segunda modificación que introduzca una sola vez en común esta pena accesoria nueva para los delitos del 463, 63 bis, 63 ter, 63 quater y estafa, solo una segunda modificación, y no tener 7 modificaciones, porque eso puede producir eventualmente desorden. Lo segundo, pero esta es una cosa de redacción, se recomienda utilizar las notas al pie de página dentro del articulado, porque si el articulado fuera aceptado, aprobado 100% como viene propuesto, la nota al pie de página sería parte de la ley, que haría la escoba. Tercero, en la redacción de la norma se menciona mucho la hipótesis de que se produzca o no se produzca beneficio económico o de otra naturaleza por parte del sujeto activo. Yo sugeriría no utilizarlo, porque esta es una pena accesoria a una figura principal en cuya redacción ya viene contemplada la posibilidad de que produzca o no produzca efecto económico. Entonces, si yo entro de nuevo en la discusión de si produce o no produce efecto económico, estoy redundando en la hipótesis que la norma principal ya cubre. Entonces, ¿para qué repetirlo? Además que la norma principal, yo diría que la que hoy día se quiere complementar, es más conveniente, porque señala cosas tales como que el sujeto activo solicite o acepte recibir un beneficio económico o de otra naturaleza para sí o un tercero. Entonces es mucho más amplio que decir reciba o no reciba un beneficio económico. Yo lo dejaría como está, en ese punto. Es más amplio, conviene, desde el punto de vista del persecutor. Sobre la denominación del sujeto activo, se utiliza la expresión aquí en el proyecto respecto de quienes incurren en las conductas. Bueno, esa expresión no es utilizada en ninguna parte del Código Penal, sino que siempre se habla de el que o quiénes. Yo me quedaría con eso, para no empezar a introducir modificaciones que me pueden llevar a interpretaciones a veces complicadas. Y ahora, donde yo creo que hay un tema sensible, es el tema de la pena. La pena que se propone en el proyecto es de inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cualquier tipo de función al interior de una organización deportiva. ¿Qué significa eso? Que la pena sea absoluta, que la inhabilitación sea absoluta, significa que incapacita a la persona para el ejercicio de toda profesión titular. Toda profesión titular. Entonces, en este caso, estaríamos diciendo que si el condenado es ingeniero comercial, nunca más puede trabajar de ingeniero comercial, si es que le hago caso a la denominación de las penas según el Código Penal. ¿Qué significa que sea perpetua? Que es para siempre. Pero además significa o implica la privación de todos los honores, cargos, empleos, oficios públicos, derechos políticos, profesiones titulares de que estuviera en posesión el condenado. Es decir, si le hago caso a la denominación perpetua que se propone en el proyecto, nunca más va a poder votar, no va a poder ser nada, no va a poder ser alcalde. Desastre. Entonces, ahora, si yo le hago caso a lo que la pena dice, más allá de la denominación, yo me doy cuenta de que esto no es una inhabilitación absoluta. Esta es una inhabilitación especial, porque estamos lo que dice tu nombre, no, lo que dice Matías, tiene toda la razón.
el ámbito de aplicación de la pena propuesta es al interior de organizaciones deportivas. Por lo tanto, yo no utilizaría la expresión absoluta, sino inhabilitación especial. Y nos queda el tema del tiempo, de la duración de la pena. Hoy día la inhabilitación perpetua, para que se hagan una idea, está contemplada, por ejemplo, en el artículo 372 del Código Penal respecto a quienes cometan delitos de violación, introducción de objetos, acciones sexuales distintas de la violación contra menores de 14 años de edad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no es que yo quiera que vuelvan a la pega en la organización deportiva, es que a más de alguien se le va a ocurrir decir que la pena es desproporcionada. Entonces, frente a eso, hay alternativas. Uno, que la pena sea, no estoy seguro que funcione, pero que la pena sea de inhabilitación especial perpetua, es una posibilidad. O especial por hasta 10 años, que es el tope que introduce la ley del deporte. La 19.712 contempla inhabilitación especial perpetua, pero especial por hasta 10 años. Y una tercera alternativa sería inhabilitación especial por hasta 10 años, distinguiendo según la pena si va a ser en grado mínimo, medio, máximo. Y eso nos da de 3 años y un día a 5, de 5 y 1 a 7, y de 7 y 1 a 10. Que el juez tenga un entramado al cual recurrir, una escala, y no quedarse con la pena única de presidio perpetuo, o sea, de inhabilitación perpetua, porque puede que alguien reclame, puede que nunca se aplique. Ahora, respecto de las consultas particulares del diputado Keitel, hoy día, en mi opinión, y aquí me puedo equivocar, pero es la impresión que tengo, no hay mucha forma de verificar el cumplimiento de una pena de inhabilitación, porque el registro de condenados, en este caso, lo que va a registrar, lo que va a decir es condenado por el delito del artículo tanto, no va a decir por delito de cohecho en el ámbito deportivo. Entonces, el IND o la organización deportiva, la que sea, no va a ver la anotación que quiere ver, como sí ocurre con el registro de condenados por delitos sexuales contra menores de edad, que lleva el registro civil. Entonces, si yo quisiera tener un registro, primero tendría que crear el registro por ley, ampliando el registro que hoy día lleva el IND para efectos del tema sexual, tendría que ampliarlo para el tema deportivo. Habría que crear la obligación del tribunal de informar al registro civil y que el IND esté obligado, o la organización deportiva de que se trate, esté obligada a recurrir a este registro, que en el caso de los delitos sexuales es público, a que también tendría que serlo, y verificar que la persona esté o no incluida. Ahora, si la pena queda limitada a 10 años, o el plazo que sea, pero no perpetua, bajo esa hipótesis, por lo menos la organización deportiva va a poder decidir si contrata o no contrata. Más allá de si puede o no puede, va a poder decidir si contrata o no contrata, porque hoy día no tiene conocimiento para ver si contrata o no contrata. En este caso, por lo menos, sabría si contrata o no contrata, más allá que esté impedida o no, sumado a las advertencias que hace María, de crear una sanción a la organización en caso de contratación, que está prohibido. Y lo tercero, que es una ventaja del proyecto, es que hoy día la inhabilitación de la ley 19.712 es para ocupar cargos en las federaciones nacionales deportivas, no en la organización deportiva. Entonces podría nunca llegar a una federación deportiva nacional, pero sí a cualquier rango inferior de organización deportiva. Entonces es muy destacable porque es cosa de trabajarlo un poco más, cosa de contemplar todas las hipótesis que no se nos queden afuera. Eso es, señor presidente. Muchas gracias. Usted va a dejar su informe, ¿cierto? Sí, claro. Muchas gracias. Diputado Keitel. Gracias, presidente. Gracias por, Matías, ¿cómo se llama el de la biblioteca? ¿Cómo te llama? Juan Pablo, gracias Juan Pablo y Matías. Me queda súper claro y me parece súper atingente las recomendaciones. En relación a algunas de ellas, quiero también hacer entender que no siempre es bajo un contrato laboral, porque acá hay muchos tipos de trabajo más a nivel también dirigencial, que no son con un contrato laboral de por medio. Entonces, también la idea mía es que queden incluidos dentro de esta sanción, y que comparto ahí con Juan Pablo, de esta inhabilidad especial, que creo que es una palabra importante de poder modificar y que no quede como absoluto. Y quizás se puede, dentro de la futura posible ley, hacer esa separación. Por un lado, lo que es las personas que puedan ser contratadas a futuro después de haber sido parte de una condena como tal, y por otro lado, las personas que van a hacer una función de orden dirigencial. Entonces, quizás, no sé si es ideal, soy totalmente, no soy experto en la materia,
pero no sé si es bueno separar también por un lado lo que es la parte dirigencial, o sea, ad honorem, y por otro lado la parte contractual. Y en ese sentido poner plazos de años, de X cantidad de años, o proponer para que alguna reforma el juez en su momento o quien determine deje esta inhabilidad especial acorde al tipo de lugar donde vaya después a trabajar esta persona o a cumplir su función dirigencial. Matías, por su intermedio, presidente, también en algún momento hablaste solamente, creo, de recursos públicos. Para mí, no solamente recursos públicos, sino que hay temas también de cohecho, de soborno, y hay cuantas cosas que muchas veces no hay un recurso directo en ese sentido, y a través lo conocimos a través, creo, un tenista chileno que está haciendo por debajo dejarse perder en partido, o lo puede hacer el día de mañana un entrenador a través de su propio equipo, y así cuántas cosas pueden ir sucediendo. Entonces no es solamente personas que cometen algún tipo de delito a través de recursos públicos. Así lo entendí yo, Matías. Y eso por ahora, presidente. Por ahí tengo un enredo, cada cosa anotada, pero por ahora eso. Gracias. Oportunidad de preguntar. El diputado Keitel le preguntaba a Matías. Matías, tiene la palabra. Gracias, presidente. Para aclarar, cuando hice referencia al uso de recursos públicos, que voy a precisar muy bien. Los delitos que se modifican por el proyecto de ley son delitos que puede cometer cualquier persona natural o jurídica en el ámbito del derecho privado. Las figuras del 287 bis y 287 ter del Código Penal se refieren a lo que en doctrina se denomina la corrupción entre particulares, un delito muy nuevo que se fue agregado por una ley muy reciente del año pasado. Los otros son casos de fraude a los acreedores. Los otros, y también la figura penal de la estafa residual del artículo 473 del Código Penal. Este tipo de figuras penales son cometidas dentro del ámbito de derecho privado sin distinción del origen de los recursos. Cuando hago referencia al origen de los recursos es que ¿dónde podría entrar el Instituto Nacional de Deportes en un proceso de supervigilancia y fiscalización a detectar y eventualmente poder denunciar algún tipo de hechos que pudieran llegar a su conocimiento? Es en el caso de que en el uso de los recursos públicos que se le transfieren a las organizaciones deportivas, principalmente las federaciones deportivas y las federaciones deportivas nacionales, además de otras organizaciones deportivas que pudieran recurrir, por ejemplo, al Fondeporte, usando esos dineros pudieran caer en alguna de esos recursos pudieran caer en alguna de las figuras que estuvieran ahí, cosa que también ya es entrar en un análisis doctrinario que podría no ser, que la verdad es inconducente en este momento. Pero sería la única forma que tendría el Instituto Nacional de Deportes de Chile, y por eso lo saqué con el tema de los recursos públicos, que podría entrar a detectar la existencia de alguno de estos delitos, siempre y cuando estuvieran involucrados los recursos que el IN le transfiere y que en el uso de sus facultades de supervigilancia y la fiscalización de estos recursos detectar movimientos que revistieran los caracteres de algunos de los delitos que esta moción aborda. En ese tenor me gustaría, espero haber aclarado el tenor de mis palabras ante el diputado Keitel por su intermedio, señor presidente. Y eso, señalar que en general el ámbito de aplicación de los delitos es ese, o sea, son delitos principalmente que se cometen dentro de la esfera del derecho privado. Hay delitos que lo acaba de mencionar el diputado Keitel, por ejemplo, la figura que mencionó a propósito del caso del tenista que fue muy difundido por la prensa nacional en mayo de este año. Ese es un hecho que podría entrar dentro de la figura de corrupción entre particulares, pero como bien lo señaló el Ministerio Público en la sesión pasada, podría ser también constitutivo de una figura especial de delito que nosotros de hecho ya estamos abordando en el ámbito de
del proyecto de ley que estamos elaborando de probidad e integridad deportiva. La corrupción deportiva es un tema que que de hecho los artículos 287 bis y 287 ter son bien interesantes porque se refieren principalmente a procesos de adquisiciones o de contrataciones. Aquí el proceso de contratación deportiva es un poco más complejo, se refiere a la alteración o manipulación de resultados deportivos y en ese tenor creemos que es necesaria, como bien lo señaló el Ministerio Público, una figura especial. Por otro lado, efectivamente, las figuras delictuales que están abordadas por el proyecto tampoco abordan el mal uso de los recursos públicos, otro elemento que también esperamos abordar a través de los instrumentos de integridad y a través del proyecto de ley de integridad y probidad deportiva. Lo mismo en materias como transparencia, que son elementos más administrativos que claramente no quedan también fuera de la idea matriz de este proyecto de ley y por tanto tampoco podrían abordarse dentro del ámbito de este proyecto de ley. Por eso rescatar el hecho de que este proyecto efectivamente está en este momento abordando una situación puntual, una situación que es necesario abordar, situaciones de delitos que son perfectamente abordables dentro de la vía de un proyecto de ley que tenga un camino propio, que tenga vida propia, sin perjuicio de que es absolutamente complementario al trabajo que estamos haciendo, y en eso nos merece el mayor aplaudir esta iniciativa, porque es un proyecto de ley que claramente aborda un problema actual y vigente. Y este problema actual y vigente se aborda a través con la densidad regulatoria que se requiere, como es en este caso la sanción penal, habida consideración de que es el ámbito en el cual efectivamente puede constituir tanto el disuasor como la sanción proporcionada al tipo de conductas que se pretende abordar. Y en ese sentido, el modificar y establecer sanciones penales nos parece una muy buena iniciativa, sin perjuicio también de adherir a mucho de lo que ha planteado Juan Pablo respecto a la Biblioteca del Congreso Nacional. También muchos de los elementos que fueron aportados por el Ministerio Público en la sesión pasada, que también consideramos un informe muy importante, muy necesario, muy apropiado y que además muy bien hecho, que me ha dado gusto estudiar ese informe del Ministerio Público, que ha sido que es bastante bueno y que tiene muchos elementos para aportar a este debate. Yo quiero invitar también a esta comisión a que le den varias vueltas a ese informe y también a lo que ha planteado Juan Pablo, que también ha planteado elementos muy importantes, sobre todo en materia técnica legislativa, que creo que van a enriquecer este proyecto y sobre todo lo van a hacer mucho más potente y pueden ayudarlo a que cumpla con su rol de la mejor forma posible, señor presidente. Muchas gracias. Viendo el proyecto, una consulta a los dos abogados, digamos, al señor de la biblioteca, al señor Cavada y a Matías. Revisando el proyecto y a propósito de las observaciones que se hacen, en el fondo son tipos penales el cohecho entre privados y los concursales, que son los relativamente nuevos, más el 473, que es la estafa residual que recordaba usted. Son tipos penales donde, independientemente de la calidad del autor, si es dirigente deportivo, político, gremial, de junta de vecinos, de cualquier organización, va a ser sancionado igual. O sea, un dirigente deportivo que estafa de acuerdo al 473 es sancionado igual. Uno que incurre en uno de los delitos de los concursos es sancionado igual. ¿Existe este proyecto de ley o no existe este proyecto de ley? Uno del 273 del cohecho entre privados, 287 ya no me acuerdo, bis y ter, es sancionado igual, si ese hecho se da en el ámbito de lo deportivo. Lo que agrega en el fondo fundamentalmente la propuesta, quiero ver si lo estoy entendiendo bien o no, lo que agrega fundamentalmente la propuesta del diputado Keitel es la inhabilitación. Entonces uno podría suponer que uno podría hacer un solo artículo, esto es desde el punto de vista de la técnica legislativa, donde se señale que si las personas sancionadas en los artículos, estos 5,
no los voy a repetir, es dirigente deportivo, además tendrá la inhabilitación especial perpetua, por ejemplo, si lo deja inhabilitado para siempre, o tendrá además la pena accesoria de inhabilitación, no sé, de 5 a 10 años. Bastaría uno, digamos uno, haciendo esa referencia, ¿cierto? Ahora, eso es una consulta. Ustedes asienten. Respecto, porque es muy buena la propuesta, porque la verdad es que estos estafadores o defraudadores o cohechadores, en fin, no solamente están en el deporte, están en la política, están en todos los ámbitos, digamos, donde hay recursos y dinero, y generalmente son muy hábiles, digamos, y en eso tiene mucha razón Kate, el que busca inhabilitarlo, porque de un lado se van a otro. Entonces yo creo que el ideal sería que no solo los inhabilitemos en el caso de que estén en organizaciones deportivas, sino que en caso de que estén en cualquier otra organización. A lo mejor estoy pensando, digamos, en hacer un tipo más general, digamos, que obviamente los inhabilite para las deportivas, pero si son dirigentes, no sé, vecinales o son dirigentes políticos, en fin. Es una propuesta nomás, pero entiendo en definitiva que es una pena accesoria de inhabilidad la que está en todos los tipos penales. Estoy bien en eso, ¿cierto? Ya. Eso nomás era la consulta, gracias. Si quieren agregar algo. Gracias, presidente. No, compartir plenamente lo que acaba de decir, especialmente eso de la propuesta de ir a lo general y creo yo, entre comillas, básico, que es esa sanción de inhabilidad. Por mí, que fuera permanente en el tiempo. Es una persona que roba plata, que incurre en soborno, o sea, le dais 5 o 10 años y después de esos 10 años va a estar de nuevo trabajando con el deporte y va a volver a sobornar, va a volver a hacer mal uso de recursos económicos, públicos, lo que sea. Entonces, por mí, las cosas tienen que ser bastante más tajantes al respecto. Y en relación a su segunda comentario, propuesta, ahí me parece un poquito más que nos podríamos entrampar en dejarlos inhabilitados para todo tipo de actividades dirigenciales del día de mañana o laborales, porque creo que alguien, por poner un ejemplo, y sigo con el ejemplo del tenista que recibe recursos por dejarse perder, no sé si es lógico que el día de mañana no puede ser parte de un directorio de una X empresa privada o lo que sea. Entonces, creo que ahí podríamos entrampar el proyecto y podríamos de repente entrar en una complicación que no sé si es tan necesaria. A mí lo que me interesa en lo personal es dejarlos inhabilitados, ojalá de manera permanente. Hay que proponer que sea por una cantidad de años. La idea mía es que ojalá avance y dejarlo y que reciban el castigo merecido, por lo menos de no seguir metido en ninguna institución deportiva, más allá de lo que penalmente se les condene como tal. Y eso, en los años que me tocaba competir, en los años 90, ya se venía haciendo esto desde antes también y durante, o sea, hasta el año 2019 se sigue teniendo personas poco gratas dentro de las instituciones deportivas, ya sea bajo contrato, bajo directorio, bajo lo que sea. Entonces, la idea mía es de una vez por todas, y que parte del cabildo que se hizo con deportistas hace un par de semanas atrás, se comentó esto de tener de una vez por todas personas de calidad, con ganas de estar metidos de buena manera dentro y bajo el argumento siempre de que están a honores muchos de ellos y que agradezcan que estoy metido acá como dirigente. La verdad que no queremos funcionar así, queremos gente que sea eficiente en la gestión que hagan y que podamos avanzar en todo tipo de cosas a nivel deportivo. Eso, presidente. Ok. Una cosa, la inhabilidad que planteaba yo, diputado Keitel, era como el tipo penal es genérico para todo tipo de actividades, era si era deportiva, inhabilitación en el deporte, si era dirigente de otro gremio, en el gremio, digamos así, no para todos. Marisela Santibáñez, diputada. Gracias, presidente. Saludar a la mesa y pedirle las excusas que no estaba en otra actividad. Pero un tema tan interesante como este, yo me sumo a las palabras del diputado Sebastián Keitel. Porque efectivamente vemos casos como, y quiero poner el caso de la colusión del papel higiénico, como el tema del presidente de Colo-Colo, Gabriel Ruiz Tagle. Creo que ese es un gran ejemplo para vernos para ponerlo sobre la mesa, ¿ah? Más allá de mi afición por el fútbol. También me pasa, presidente, recibir una llamada de los medallistas olímpicos, de los medallistas de ciclismo, que me llamen a mi propio teléfono para decirme que están parados en un aeropuerto hace menos de una semana, producto de que los dirigentes no hacen llegar las platas. Estoy hablando de no recibir 1.200.000 pesos para movilizarse en las competencias que están haciendo.
gracias a la agilidad, gracias a que de repente esta comisión es transversal y que de repente hay cosas donde yo pego una llamada al diputado a través suyo, presidente, llamo también a la diputada y hacemos movilizaciones, como lo que pasó también con el accidente de la deportista, de la biciclista. Es fundamental que no tengamos este tipo de personas dentro del deporte, porque efectivamente nos va a pasar lo que alguna vez, yo creo que nadie acá se puede olvidar, cuando el número 1 de Chile, Marcelo Ríos, dejó de llevar la bandera de nuestro país porque su madre no tenía un asiento en la tribuna y estaban todos los dirigentes con su familia en la tribuna. Entonces yo creo que esos son grandes ejemplos que no se pueden repetir. Y en lo que se refiere a la inhabilidad de lo que decía Sebastián, claro, cuando se trata de un deportista, efectivamente a veces el deportista está tan, en términos económicos, en tan malas condiciones, que el soborno a veces percibir esa plata, entonces que sea la legalidad, que sean los estamentos pertinentes quienes decidan eso. Pero cuando se trata de personas que han estado en cohecho, y vuelvo a repetir el tema de la colusión del confort, porque para mí como aficionada del fútbol, tener un presidente como Ruiz Tagle, de verdad que me pareció un tiempo muy difícil para Colo-Colo. Me pareció que para todos los aficionados era complicado ver cómo 400 millones en 3 meses se van no a las cadetes, no a inversiones de Colo-Colo, sino que a los bolsillos de los dirigentes. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Olivera. Se ofrece la... Perdón, diputada Santibáñez. Diputada Santibáñez. Se ofrece la palabra. ¿Alguna otra consulta? Disculpe. ¿Alguna otra consulta? ¿No hay más consultas? ¿Algo que quieren agregar el señor de la biblioteca, señor Cavada, don Matías? ¿Sí? No hay que olvidar que, como dice usted, a ver, ahí sí, como dice usted, señor presidente, efectivamente todos estos delitos ya existen y tienen penas principales establecidas. Y ninguno habla de una calidad determinada de una función, sino que hablan del empleado mandatario, el que diere, ofrecer, consentiere, el deudor, qué sé yo. Entonces, este caso es especial porque estamos creando una pena accesoria con un sujeto activo calificado especial, que va a ser la persona que tenga que ver con una organización deportiva. Pero sigue teniendo la pena de cárcel y sigue teniendo la pena de multa, en los casos en que ya está previsto. Por lo tanto, solo no estamos creando nada, solo le estamos dando una pena accesoria especial, nada más. Gracias, señor Cavada. Don Matías, ¿quiere agregar algo? Muy breve, señor presidente. Respecto de la idea de poder configurar un solo artículo que englobe y haga referencia a todos estos artículos, a mi juicio en particular me parece una idea muy interesante que creo que podría ser abordada por la vía de las indicaciones. Sin perjuicio de lo anterior, identificar muy bien el cuerpo normativo donde vaya esta modificación. ¿Por qué? Porque nos pasa mucho, sobre todo a quienes trabajamos con cuerpos legales específicos, que de vez en cuando existen normas, derecho vigente, que está en una norma dispersa que no corresponde al núcleo orgánico de normas con el que uno trabaja habitualmente, que lleva a que esta dispersión normativa muchas veces cuesta identificar las normas, cuesta llegar a... y que también pasa mucho, ha pasado en otras ocasiones que algunas normas entran en el olvido, en el desuso, con la consiguiente inutilidad de la regulación para la cual fue creada. Por eso nos parece muy interesante, me parece en particular muy interesante la idea, siempre y cuando se identifique bien la norma en donde debiera estar incorporada. Yo creo que la ley del deporte es un buen lugar, siempre y cuando también tenga, ya que esto también tiene un paralelo con el Código Penal, tenga algún tipo de relación al respecto, de referencia al respecto en el Código Penal, porque ahí están los operadores del sistema judicial procesal penal que en el momento de requerir, ya sea por el caso del Ministerio Público, la aplicación de la pena o de fijarla, también van a tener la necesidad de conocerla. Entonces ahí ese es un juego que no es ahora el momento para determinarlo, pero creo que es necesario hacer es necesario hacer esa reflexión respecto de en qué cuerpo normativo debe estar abordada esta pena. Eso, señor presidente.
Perfecto. ¿Directora quiere agregar algo o si usted lo desea, directora? No, muchas gracias por la citación. Yo creo que aquí principalmente, y creo que es importante, la discusión está más por el ámbito jurídico. Entonces, en ese sentido, nosotros a través de Matías, toda la disposición a que cuando se generen mesas de trabajo, comisiones, pueda participar el ámbito jurídico también, porque creo que finalmente es por esa vía por la cual tenemos que llegar a acuerdo y apoyarlo en lo que más podamos. Vuelvo a manifestar que estamos completa y totalmente de acuerdo en generar y avanzar en leyes que nos permitan tener mayor control respecto a los dirigentes y a la manera en que operan. Así que en ese sentido cuenten con nosotros, con el IND y con el Ministerio para poder avanzar en estas cosas. Así que muchas gracias. Directora, muchas gracias. Bueno, no habiendo más preguntas, tenemos otros puntos que tratar en la tabla, si quieren retirarse. Muchas gracias por haber venido, directora, Matías, señor jefe de gabinete. Usted se queda, Matías. Señor Cavada de la biblioteca, muchas gracias. Si quiere se retira, si quiere se queda. Carolina Gajardo, muchas gracias también por venir. Vamos a suspender por un minuto para despedirnos como caballeros. Como caballeros. Antes de las 5, así que aprovechemos bien el tiempo. En el tercer punto de la tabla corresponde continuar con la discusión general de algunas iniciativas que están en estudio y se ha invitado al doctor traumatólogo don Jorge Cheire, médico traumatólogo de la clínica MEDS. La idea es la discusión en general de un proyecto de ley que dispone la celebración de contratos entre las sociedades anónimas deportivas profesionales y las deportistas en general y la promoción del deporte del fútbol femenino y juvenil. Y entre otras cosas, uno de los temas que se ha planteado con mucha fuerza tiene que ver, y creo que ese es el objeto fundamental de la invitación que se hizo a través de la diputada Marisela Santibáñez, tiene que ver con los sistemas de salud y de seguro que tienen las deportistas en nuestro país y particularmente las deportistas del fútbol y de los otros deportes. Fundamentalmente esa es la idea, porque existe en la comisión, no diré la percepción, sino que la seguridad que en general el deporte, los y las deportistas, los seguros que tienen son seguros que normalmente, los seguros por accidentes, en fin, por lesiones, tienen muchas restricciones. Entonces la idea es profundizar en esa materia y su nombre fue dado por la diputada Marisela Santibáñez y ese es el objeto, sin perjuicio de las preguntas o adiciones que quieren hacer los demás diputados. Así que muchas gracias por venir, don Jorge. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor poder estar acá y poder aportar. Diría que leyendo un poco el proyecto de ley que había presentado la diputada Olivera con respecto a el contrato que tiene que realizarse a las jugadoras profesionales de fútbol, hay ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta. Efectivamente, al celebrar un contrato, se supone que ese deportista que tiene un contrato está cubierto desde el punto de vista del Código del Trabajo, desde el punto de vista profesional, está cubierta toda la patología laboral dependiente de esa práctica deportiva, no solo la traumática, que debe ser de responsabilidad de la institución y acorde a las leyes laborales, que en este caso son las mutualidades. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Que estas mutualidades, independiente cuál sea, no están preparadas
ni desde el punto de vista técnico, ni desde el punto de vista de sus recursos humanos. Los médicos no están preparados desde el punto de vista de medicina del deporte. No tienen los instrumentos adecuados para diagnosticar en forma adecuada, para poder tratar en forma adecuada a estos deportistas, desde el punto de vista quirúrgico y desde el punto de vista médico, kinésico, y por lo tanto estamos un poco con las manos atadas, porque cuando llegan a estas instancias, como sucedía antiguamente con los árbitros se veían en la mutualidad y estaban con un desgarro, y la verdad es que se demoran una enormidad en poder volver a dirigir, debido a que no tenían tratamientos kinésicos adecuados. Por lo tanto, terminaban incurriendo en solventar este tratamiento en forma particular en otro lugar. Hoy en día, digamos que los equipos de fútbol en general se han organizado teniendo, no todos, sino que algunos, cuerpos médicos que les pueden dar cierta orientación y celebran algunos tipos de seguros o contratos con entidades privadas para poder darle atención a sus jugadores. ¿Cuál es el punto medio? ¿Qué se podría hacer? El IND hizo una propuesta y una licitación de un seguro para deportistas, para los 800 deportistas de mayor importancia en el PRODAR, en el contexto del PRODAR, que fue licitado este año, en marzo tengo entendido, y que está vigente actualmente. Y en esa licitación se adjudicó, bueno, ni recuerdo bien cuál es la entidad aseguradora que lo hizo, pero yo revisé bastante bien y esto lo discutimos junto a los doctores Roberto Yáñez, Fernando Yáñez y Rodrigo Dols, que era un seguro que era bastante completo y que pudiera ser una buena base como para poder presentarlo y ser como un ejemplo o al menos una minuta a la cual seguir para poder adecuarlo al fútbol profesional femenino. Esto a su vez también podría ser utilizado para el fútbol masculino, que tampoco está muy normado, donde muchos equipos no tienen médicos y lo que hacen es que mandan a Santiago a sus jugadores a través de sus kinesiólogos y son tratados y diagnosticados acá por los médicos que habitualmente ven a los deportistas. Entonces, en ese sentido, lo ideal o cuáles son las coberturas que uno debiera pensar que debieran ser necesarias para estas deportistas son, en primera instancia, y esta es una recomendación FIFA, que es un chequeo preparticipativo previo para poder evaluar el riesgo de muerte súbita, evaluar la condición general y aparte traumatológica, y de esta manera poder autorizar la práctica deportiva de una manera segura y disminuir así el riesgo de patología grave. A su vez, la detección de patología crónica, que probablemente tiene que ser tratada por su sistema previsional, y un índice, y un dato que es muy importante y dadas las condiciones hoy en día, es considerar el embarazo. ¿Y por qué lo digo? Porque en general los contratos que se celebran para los deportistas son de plazo fijo. Y muchas veces, si una deportista, en este caso una futbolista, se embaraza, puede ser de que la protección legal puede sobrepasar el plazo de contrato vigente y la patología que puede conllevar en forma aledaña a este embarazo. Hay que determinar bien qué va a pasar con ese contrato, si se va a mantener vigente luego de ese embarazo, que debiera ser, como del punto de vista de cualquier, o sea, a nivel de cualquier contrato de trabajo. Sin embargo, del punto de vista médico, es importante determinar de que si existe un seguro, este pudiera cubrir completamente. Aparte de esta evaluación preparticipativa, aparte de la evaluación médica, con exámenes de sangre, con el chequeo imagenológico y biomecánico para poder determinar en qué situación está este deportista, debiéramos tener una cobertura
que pudiera tener una atención médica 24 horas, que considere hospitalización, gastos en cirugías, gastos en los medicamentos que tienen que incurrir. Nosotros siempre le decimos a nuestros pacientes cuando los operamos que una vez que los operamos hicimos la primera parte. Nosotros nos encargamos de la primera parte y viene la segunda, en la cual es muy importante el trabajo de ellos, asociado al trabajo kinésico de rehabilitación. Y en general, los seguros tienen una cobertura muy acotada del tratamiento kinésico, es muy corto. ¿Por qué? Porque en general esos seguros están pensados para que una persona retorne al trabajo habitual, al trabajo de oficina, al trabajo sentado en el escritorio, y no a la práctica deportiva donde va a ser exigido desde el punto de vista físico a su máxima condición. Y por lo tanto, ese tratamiento kinésico tiene que ser prolongado, o tiene que abarcar por lo menos hasta que podemos darlo de alta, hasta el momento en que esté en condiciones de retornar a su trabajo en forma real y eficiente. Y a su vez, todas las evaluaciones que conlleva esta determinación, que no son las habituales. Habitualmente le hacemos evaluaciones biomecánicas, evaluaciones físicas, isocinéticas, que en general no están codificadas en el sistema FONASA y en lo cual tienen que incurrir nuevamente de su bolsillo. Por lo tanto, a grosso modo, creemos que se necesita crear un seguro que pueda complementar todo esto, además de lo que traen habitualmente los seguros que consideran los accidentes graves, como son un seguro con muerte accidental, de invalidez total o permanente 2/3 por accidente, desmembramiento, cobertura de gastos funerarios, repatriación. Y esto es muy importante, el seguro, dado que muchos deportistas y futbolistas compiten a nivel internacional, tiene que tener una cobertura nacional e internacional. Porque si este deportista, una futbolista, en caso de una Copa Libertadores, se lesiona afuera, tiene que tener cobertura para poder ser tratada. Creo que esto es el marco general sobre el cual uno podría empezar a trabajar y espero que pueda ser de ayuda para la comisión. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor. ¿Preguntas? Diputada Olivera, Erika. Muchas gracias, presidente. Gracias también al doctor Cheire. La verdad es que, claro, él hablaba del seguro que se contrata en realidad hace muchos años por parte del IND, y este año quien lo tiene es la aseguradora CHUF. Y claro, yo lo que sé, porque ahora busqué el nombre de la compañía. ¿Es una compañía de seguro la que tiene? Sí, es una compañía, espérenme, que dice ramo accidentes personales. Bueno, presidente, lo que decía el doctor Cheire es cierto. O sea, este año se contrataron 800 cupos mensuales para deportistas PRODAR. Por lo tanto, los deportistas que no son PRODAR, o sea, los que no están dentro del sistema, aunque vayan a representar a Chile, y aquí yo no hablo solo del fútbol, porque yo siempre en esta comisión siempre he dicho que el fútbol es aparte de los otros deportes. A mí me cuesta mezclarlos porque siempre se han trabajado de manera independiente, se han manejado de manera independiente y porque además el fútbol es considerado, si bien tiene su rama amateur, también es considerado un deporte profesional, no así los otros deportes. Pero efectivamente quienes tienen hoy día un seguro son los deportistas que están dentro de las becas PRODAR. Este año hemos tenido algunos accidentes, como el de Martina Timis, como el de Carla Ortiz, que de aquí de la región, Monichi, que se han accidentado en distintas competencias, ya sea a nivel internacional o nacional, y lamentablemente esos deportistas no han contado con este seguro, siendo que mes a mes se pierden cupos, porque no se ocupan todos. De los 800 cupos que hay contratados para cada mes, siempre quedan 50, 60 y a lo mejor más cupos que quedan que no se ocupan, entonces que se pagan igual. Por lo tanto, desde ahí es importante hoy día, y la pregunta que le quiero hacer al doctor, usted que llevan
yo conozco la Clínica Med, al doctor Yáñez, a ambos, a Roberto y a Fernando, los conozco desde hace muchos años. Con Fernando me traté durante años, un gran cardiólogo, y lo que yo le preguntaría es, más o menos, ¿cuántos son los deportistas que ustedes, de proyección y de alto rendimiento, que representen al país, cuántos son los deportistas que ustedes más o menos atienden en el año? Si ustedes tienen alguna cifra, algún número estimado, porque es importante, yo creo, ese dato. Y usted habló del proyecto de ley. Yo parece que aquí todavía no lo vemos, ese proyecto aquí en la comisión, que precisamente es la creación de protocolos, es buscar también que los deportistas estén protegidos, sobre todo cuando vayan a competir, pero no solo afuera, sino que también en territorio nacional. Pero mi pregunta más que nada va a eso, o sea, ¿cuántos deportistas son los que atienden ustedes más o menos en el mes o en el año? ¿Cuántos son los que requieren operaciones? Porque también las operaciones son súper caras algunas, y los deportistas muchas veces, yo cuando fui deportista en mis últimos años, tuve que practicarme algunas cirugías y que salían de mi bolsillo, pero no todos los deportistas pueden hacerlo. Entonces es importante saber más o menos las cifras, si es que usted tiene algún número. Doctor, tiene la palabra. Bueno, efectivamente nos toca en la clínica ver un gran número de deportistas. Tenemos un sistema de afiliación, por decirlo así, donde la verdad es que los hacemos deportistas METS, entre paréntesis digo eso. En el fondo, la verdad es que lo que le pedimos es que en su ropa tengan algún logo de la clínica, y con eso tienen copago cero en su cirugía, en exámenes. En fin, lo que se hace es que parte de eso sea financiado por su sistema previsional y el resto, lo que tiene que poner él de su bolsillo, que no lo ponga. Ahora, ¿cuántos deportistas tenemos en esa condición? Alrededor de 1.200 a nivel anual. Bueno, y nos pasa que muchos deportistas que pudieran tener atención a nivel del CAR o en diversos estamentos, finalmente, por dificultades desde el punto de vista más que nada burocráticos, terminan todos atendiéndose allá porque es más expedito, más rápido, y bueno, independiente que puedan tener mayor o no confianza con los medios que lo están viendo, pero eso es una realidad. Por otra cosita, este seguro que comentaba es de una, o sea, efectivamente está adjudicado a una aseguradora y no un centro médico en particular, porque la gracia, entre paréntesis, es que permite de alguna manera la elección del deportista dónde atenderse, sea en Arica, y que yo revisé bien eso y tiene cobertura en prácticamente todas las ciudades. Por lo tanto, es bastante extenso, sin perjuicio de que muchas veces puede atenderse en primera instancia en un lugar y si es que es algo más grave, verse en otro lugar posteriormente. Eso. Sebastián Keitel. Gracias, presidente. También sumar a las palabras que recién por su intermedio nos explicaba Jorge, en que el METS también no solamente ve a deportistas vigentes en la práctica del día a día, sino que también tiene a ex deportistas, y me incluyo, así que también aprovecho de agradecer públicamente que soy parte de esos militantes que entregan ese aporte y ese beneficio, que lo presenté a través de un proyecto de resolución en algún momento al gobierno para que también no se olvide de los ex, que son los que estamos hoy día más dañados física y psicológicamente, así que después de hartos años de ejercicio. Lo otro, me encantaría que también Matías nos explicara quizás un poquito en algún momento sobre lo que hablaba la Erika sobre estos 800 deportistas que están beneficiados, que son parte del PROAR, pero también tengo entendido que hay algunos que si viajan como equipo tienen que avisar un determinado tiempo antes. Entonces también tengo hartos mitos y leyendas sobre el tema porque me van cambiando las versiones y sería bueno también que nos actualicemos sobre qué es lo que cubre y a quiénes cubre este tipo de seguro que tienen, porque sé que una de las cosas, ponte tú, creo, es que tienen que avisar 30 días antes del viaje para que los pueda cubrir el extranjero. ¿Puedo estar equivocado en lo que estoy diciendo? Si es así,
Sería súper absurdo, porque hay muchas veces que te nominan para ir a un sudamericano o algo una semana antes, con suerte. Entonces esa persona que se va no quedaría cubierto en el extranjero si tiene algún tipo de accidente. Y pasa eso en muchos deportes, hoy día especialmente en el atletismo, que te están nominando en relación a una lista que corre y no solamente uno entra a una determinada competencia por un tema de marca, que así nos exigían antiguamente nosotros, sino que ahora también más allá de una marca es la lista que va corriendo y entran los primeros X del ranking mundial. Entonces eso se termina prácticamente una semana antes de la competencia. Y por otro lado, creo que es bueno también que sepamos, y ahí creo que la Maricela tiene más antecedentes al respecto, sobre lo que cubre este tipo de seguro, que en este caso estarían teniendo las futbolistas femeninas, y que por lo que entiendo también es bien malena. Gracias. Le vamos a dar la palabra a la diputada Maricela Santibáñez primero. Gracias, presidente. Qué bueno que no confundió el nombre, ya que su compañera Erika Santibáñez le ha causado tantos dolores de cabeza en esta comisión. Agradecer la presencia del doctor Jorge Cheire. No soy una deportista de alto rendimiento, pero fui operada por su equipo y de verdad que he tenido una recuperación extraordinaria. Sé también de la calidad que tiene la clínica METS, que es de deportistas de alto rendimiento, y creo que su presencia acá, doctor, es fundamental a través suyo, presidente, porque hemos tenido unas exposiciones, doctor, que nos hacen pensar que estamos en un lugar bastante más óptimo de lo que parece la realidad. ¿A qué voy yo? Cuando vino la ministra Cantor, que hoy día ya no está ahí, que está la ministra Pérez en el tema del deporte, nos mostró una presentación respecto de los seguros y parecía, claro, uno ve una presentación muy completa, uno que no es profesional de la salud, y te hablan de plazos. A través suyo, presidente. Te hablan de plazos, por ejemplo, si usted como deportista de alto rendimiento se lesiona, se acuerda que era un año respecto de la lesión, después si la lesión se producía durante tanto, tenías 2 años, de cosas más técnicas que no puedo explicarlas ahora, que se las podría mostrar, pero que nos causan a nosotros ciertas dudas, y acá tenemos 2 deportistas tremendos que sí saben de la duración de las lesiones, que sí saben porque yo como no deportista, como persona de escritorio, que efectivamente hago poco deporte ahora porque estoy en esta labor, no necesito esa recuperación como la que requiere un deportista de alto rendimiento. ¿A qué voy? Cuando uno recibe el documento, y yo se lo mandé a varios de los diputados aquí presentes, me llega a mí a dar vergüenza. El protocolo de atención de la póliza de la NFP para las futbolistas de alto rendimiento, para el fútbol femenino, tiene 3 puntos. Límite de indemnización a través suyo, presidente. Muerte accidental, desmembramiento e incapacidad total y permanente. Eso ocurrió en un evento, desmembramiento, o sea, entendemos lo que es desmembramiento, que se te salga una parte de tu cuerpo. Entiendo que un deportista, claro, una extremidad, yo lo entiendo más en un trabajador de la construcción o un bombero, más que en un deportista, en un atleta o en una futbolista. También la muerte accidental, que es tan distante a la práctica del deporte. Puede darse, efectivamente se ha dado muchas veces en la cancha un jugador que le da un ataque al corazón o qué sé yo. Y bueno, y después tiene el tema de los gastos, que la cobertura del reembolso de los gastos médicos operará en exceso de ISAPRE y FONASA, pero es el deportista el que tiene que pagar, que ese es otro tema, pero básicamente, ¿a qué voy? ¿Cuáles son las lesiones más típicas? Lo hablaba con Paula Navarro, la mujer del fútbol femenino chileno, que es un corte de ligamento cruzado, el tema de los meniscos. ¿Cuánto se demora en la recuperación? ¿Cuánto vale esa lesión? ¿Cuánto tiempo demora? Porque si lo vemos en la realidad, tenemos menos del 50% de las deportistas de Santiago Morning contratadas. ¿Qué pasa con las demás? Y por eso era mi intención de que vinieran acá, para ver realmente si el accidente o la lesión tiene lógica ver con el seguro que nos están prestando o que se les está dando a estas chicas, que ya así como consuelo, ¿me entiendes? Y efectivamente METS
tiene eso que usted explicaba, que tiene que ver con el deportista, todo el rendimiento que se pone un futbolista que ya es reconocido, claro, va a tener esta cobertura incluso por el club, porque hacen quizás unos convenios. Pero ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con las mujeres? Y en el sentido del futbolista hombre, ¿cuánto se demora? Porque efectivamente, como tú dices, también está el tema del embarazo, que no está cubierto. O sea, nosotras no podríamos practicar el fútbol y ser mamás a la vez, no es compatible. Pero básicamente me quiero quedar en el tiempo de la lesión, de una lesión típica del deportista, típica del futbolista. Yo sé que son más de 3 o 4 o 5, que si nos pudiera explicar eso para ver si son compatibles. Muchas gracias, presidente. A usted. Hay una consulta a Matías que hizo Sebastián Keitel y yo quisiera preguntarle a Erika, si es que sabe, porque ella maneja la cifra, ¿cuál es el costo anual de esa licitación que se hace por los 800 y tantos deportistas? Aprovecho de preguntar para imaginarme el costo. Sí, presidente, acá tengo la prima bruta, son 4.400 UF. 4.400 UF. Sí, y eso está, dice, prima exenta 4.249, la prima afecta 126,32, prima neta 4.376 y a eso le agregan el IVA que es 24. Y puedo también decir un poco en cómo se divide, claro. También el plan de muerte accidental que cubre 500 UF es el plan A. Plan B, incapacidad total y permanente, que es un 2/3 por accidente, 500 UF. Plan C, desmembramiento accidental, 500. Plan D, reembolso de gastos médicos por accidente, 400. Plan F, gastos funerarios, que son 70 UF. Y después dice cuadro de cobertura de asistencia en viaje. Y bueno, eso está en otras páginas más abajo. Eso es. Como harto poco, lo que aparece, las cifras son bastante bajas. Perdón, ¿sí? Diputada Santibáñez. Gracias, presidente. El protocolo de la ANFP femenino, el plan A de la muerte accidental son 400 UF, plan B, incapacidad total y permanente de desmembramiento, 400 UF, y reembolso de gastos en plan D, 200 UF. Seguro, por lo que uno ve, esto bastante es, se lo digo inmediatamente, seguros broker. Pero ese es el contratado por la NFP para todas para las mujeres. Las mujeres que juegan en la liga. Son seguros bastante, quería ver la cobertura, bastante baja, por lo que uno ve. Tenía una consulta Matías y vamos primero con el doctor. O Matías, por el mismo orden. Gracias, presidente. Respecto a lo solicitado por el diputado Keitel, si la mesa tiene a bien, podemos venir un día con el jefe del comité de apoyo al deportista, Manuel Vial, que es el experto en materia de seguro. Podemos hacerlo en la próxima sesión, si así lo estiman pertinente. Yo no lo conozco el seguro, no lo manejo al detalle, no lo conozco bien, pero podemos venir con Manuel en la próxima sesión y podemos hacer una larga y pormenorizada exposición respecto al seguro, respecto a las coberturas y todo lo que incluye el seguro, también relativo a los convenios que deben existir con las organizaciones, con los prestadores de salud efectivos que debe cumplir el asegurador para poder adjudicarse seguro. Es un tema bien interesante también. Si a la mesa le parece. Yo creo que sí, yo creo que es interesante que estamos estudiando este tema así como de manera transversal, no obstante el proyecto en específico. Marisela. A través suyo nos podría hacer llegar ese documento existe, ¿no? Como para tenerlo previo, para estudiarlo y hacerle las preguntas pertinentes, sobre todo ya que tenemos acá también al doctor, yo podría de manera directa hacerle las consultas previas a la compatibilidad. También con usted tengo contacto directo. Matías Rivadeneira. Por su intermedio, presidente, estábamos precisamente contestando un oficio de esta comisión. No he visto si ya se envió el oficio, voy a revisarlo, donde precisamente estábamos, que era el oficio 478 de esta comisión, en donde precisamente estábamos haciendo llegar a esta comisión la póliza de seguro del seguro. Voy a ver en qué estado está ese oficio. Hoy día en la mañana cuando revisé no había llegado la respuesta, entonces voy a revisar bien, pero esa respuesta ya pasó por mis manos y habíamos incorporado la póliza.
para el conocimiento de esta comisión. Entonces, si no ha llegado, la haré llegar por correo electrónico también, señor presidente. Lo citamos con el experto en seguros para la próxima sesión, ¿le parece? Me parece, perfecto. ¿Habría acuerdo? Habría acuerdo entonces para eso, ya. Ahora le damos la palabra al doctor, diputada Olivera, ¿quiere preguntar algo antes que conteste el doctor? Ok, estamos a 13 minutos que hay sesión. Don Jorge Cheire tiene la palabra. 20. Bueno, las lesiones, al menos en el fútbol, las más habituales son las lesiones musculares, que en general duran poco, son 3, 4 semanas, 6 semanas como mucho. Las lesiones graves e importantes son las lesiones de ligamento cruzado, las lesiones meniscales, las lesiones de cartílago. En general, esas lesiones toman habitualmente la lesión de ligamento cruzado al menos 6 meses. Al menos 6 meses. En condiciones óptimas. Ahora, muchas veces la condición muscular y física no logra recuperarse a los 6 meses y eso se prolonga un tiempo más, que pueden ser 8, 9 o 10 meses. Sobre todo si es que es la segunda vez que se lesiona. Cuando hay una relesión de cruzado, habitualmente toma 1 año. ¿Ya? Las lesiones de menisco habitualmente van entre los 2 y los 3 meses y las lesiones de cartílago van entre los 4 y los 6. Las lesiones de tendones, como tendón de Aquiles, tendón rotuliano, habitualmente toman un tiempo de entre 4 y 6 meses también. Esos son más o menos de las lesiones más habituales. Sebastián Keitel. Gracias, presidente. En relación a lo comentado por la Erika sobre los montos y a lo que nos comentaba recién Jorge y los tiempos de recuperación y de cada una de las lesiones, a mí lo que me complica más de este tipo de seguros es que finalmente una operación de, no sé, tendón de Aquiles costará entre 6 y 10 millones de pesos, una operación de columna cuesta entre 18 y 25 millones de pesos, más la parte kinésica, todo el proceso de recuperación después de la operación, y todo eso finalmente lo tiene que costear el deportista, ya sea del fútbol femenino o de los 800 deportistas, lo tiene que costear en un comienzo el mismo deportista o la familia, hasta que recibe el reembolso como tal. No me queda claro si hay deducible, o sea, si empieza el monto X, sobre un X monto te lo cubre, pero también hay un monto determinado previo, que eso quizás hay que pagarlo, no sé si está claro al respecto, pero los montos también de 500 o 400 UF, estamos hablando que un monto máximo de muerte o de desmembramiento son 14 millones de pesos. Entonces, con 14 millones de pesos creo que no sé qué tanto finalmente a los 23 años, 22 años, hay un desmembramiento y te rompe toda tu carrera deportiva, te vas a ir para casa con 14 palos, que siempre son importantes. Mejor irse con nada, mejor irse con algo que sin nada, pero creo que también son montos muy bajos, y en ese sentido también, Matías, para la próxima semana me gustaría saber también cómo hacen ustedes y en base a qué las licitaciones de este tipo de seguro. Me imagino que en base a una especie de cabildo, o en base también a las mismas lesiones que han tenido los deportistas, que creen ustedes que son las más recurrentes, para poder de alguna u otra forma decir esto es lo que se va a cubrir, porque estos son el tipo de lesiones, como nos decía el doctor, que más son recurrentes independiente del tipo de deporte. Entonces, es bueno ir viendo los detalles, y creo que la presencia de la próxima semana de la persona que nos recomienda Matías va a ser importante también para salir de varias dudas al respecto. Diputada Erika Olivera. Sí, presidente, yo un poco, antes de que se me olvide la pregunta que le quería hacer al doctor, va en relación también, porque tienen 1.200 deportistas más o menos, que son los que hoy día ellos tratan, apoyan también, porque Clínica Med siempre ha estado apoyando al deporte en este país, asimismo la Clínica Las Condes y otras más. Y desde ahí, claro, a mí me interesaría también si tienen el número más o menos de cuántas mujeres son las que se atienden, o los tipos de deportes, porque siempre tenemos en algunos deportes más lesiones que en otras, o más accidentes que en otros. ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque también dentro de las solicitudes que he realizado junto a otros parlamentarios está también, ojalá, la cobertura para oftalmología, otorrino,
odontólogos, que los deportistas también necesitan de esa atención y muchas veces incurren ellos mismos en esas atenciones. En el CAR hoy día hay un equipo médico, pero siempre no es suficiente. Siempre faltan cardiólogos, por ejemplo, falta para hacerse los exámenes. Entonces, desde ahí también yo creo que es un tema tan amplio el que hay que hablar desde el ámbito de la salud hacia el deporte, porque de verdad que nos falta muchísimo. Y por otro lado, un poco respondiendo a la pregunta del diputado Keitel, claro, hay un ítem que es por reembolso por gastos médicos por accidente. Gastos médicos por accidente, que esos son las 400 UF. Y que en el fondo yo por lo menos que alcancé a estar de repente en este seguro, recuerdo que una vez eso me cubría exámenes, imágenes, escáner, que son los más caros, y distintas cosas hasta que tú completas ese monto y ya desde ahí te tienes que atender solito. Y a mí me pasó en los últimos años que yo me tuve que realizar un tratamiento en pabellón, y la verdad es que la opción que yo tenía para acceder a este seguro era mentirle al sistema. Cuando yo consulto, porque yo, al igual que Sebastián, me retiré con muchas lesiones, que uno todos los días siente los dolores, pero para poder llegar, por ejemplo, a mis últimos 2 años de carrera, tuve que realizarme algunas intervenciones, y claro, yo tenía que mentirle al sistema, y yo no estaba de acuerdo con eso. Por lo tanto, tuve que personalmente costearme todo ese tratamiento y todo lo que significaba esta intervención. Entonces, desde ahí yo creo que también el sistema no apoya mucho a los deportistas en ese sentido, o sea, porque si tienes que mentirle, o sea, inventar que estabas en un entrenamiento y que te caíste para poder acceder a lo que te cubre el seguro, creo que también le hace daño al sistema. Entonces, son hartas cosas las que hay que tratar. Pero yo quisiera preguntarle al médico, porque antes se me olvidó consultarle, por el número de especialidades. O sea, no solamente están las lesiones, no solamente los ligamentos o tendones, sino que también hay otro tipo de lesiones que muchas veces son más complejas de atender. O sea, las lesiones de columna, por ejemplo, que son años de tratamiento. Y eso el deportista tiene que solo muchas veces llevar adelante el costo. Doctor Chaire, tiene la palabra. Me gustaría tener bastante seguridad con respecto al número de deportistas. Me comprometo a hacérselos llegar, de cómo los tenemos desglosados, en cuanto a cuántos hombres, mujeres, qué tipo de deporte, porque eso para nosotros es fácil hacerlo, pero no lo tengo acá en este momento. Efectivamente, lo que nosotros de alguna manera conversamos y entendemos que son las necesidades básicas, es que justamente la cobertura médica no tiene que ser solamente atingente desde el punto de vista traumatológico, sino que tiene que ser integral. Y eso tiene que involucrar medicina interna, tiene que involucrar oftalmología, otorrinolaringología. En el fondo, tienen que abarcar todas las especialidades, porque en todas ellas puede generarse algún problema a través de la práctica deportiva. Incluso, uno puede desarrollar un cáncer de piel producto de la exposición solar. Y eso hoy en día, por ejemplo, lo doy porque lo comentó el doctor Yáñez, eso lo cubre la Universidad Católica como club, lo hace con sus deportistas. Si desarrollan un cáncer de piel, ellos al menos lo apoyan y lo ayudan desde el punto de vista económico, porque lo consideran como un riesgo que están asumiendo por la práctica. Pero efectivamente lo que necesitamos es que sea un seguro de una cobertura integral, y que no solamente sea circunscrito a la parte traumatológica. No sé si eso contesta la pregunta. Diputado Flor Alarcón. Hay en los clubes, viendo la idea de la medicina alternativa, algún arreglador de huesos o algo así, que esté constante ahí, quiropráctico, ¿cierto? Ahí en los clubes, o tienen que ir a las clínicas. También, gracias. La consulta era a la diputada Olivera, ¿cierto? ¿Quedó resuelta su consulta a la diputada Olivera? Sí, está muy bien. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Bueno. Sí, por favor.
Gracias. Sí, no sé si quedó claro, pero ojalá la persona que venga la próxima semana también nos pueda informar, insisto, al respecto de cómo se eligen las compañías de seguro. Y no sé si Matías es la persona como tal o él solamente nos va a venir a hablar del tipo de seguro, pero que nos vengan a informar cómo se hacen las licitaciones, en base a qué se hacen las licitaciones, qué tipo de enfermedades, qué tipo de lesiones, qué tipo de no sé qué cosas se incluyen dentro de... ¿Por qué? En base a una base de algo que han visto a través de la historia del tipo de lesiones. Y como dice la Erika, también hay muchos campos que quizás no se cubren dentro de este tipo de seguro, como el aspecto psicológico, que creo que es importantísimo, y como muchos otros, para poder hacer de manera lo más integral posible, como dice el doctor, y buscar la perfección tanto en el funcionamiento o en la gestión o en la recuperación de cualquier deportista. Eso. Entonces, es citar quizás a otra persona, si es que no es la misma, para que nos venga a informar cómo son los procesos y el por qué. Espérate un poquito. Diputado Olivera. Perdón. Diputada Marisela Santibáñez. Mire, yo le voy a contar a la mesa que el presidente tuvo una compañera que se llama Erika Santibáñez en el colegio. Por eso su constante confusión. No sé si de la Erika o de Santibáñez, pero bueno. A través suyo, presidente, le quiero preguntar al doctor Cheire, doctor Jorge Cheire, si hay diferencias en la cobertura o la atención que tiene, en este caso METS, porque puedes hablar por METS, de la primera división, de la primera B, primera A, respecto del fútbol amateur, si tienen distintas coberturas o tratos. Claro, tratos. Y también con el deportista, porque yo sé que el deportista de alto rendimiento no es lo mismo que el deportista que de proyección. Eso, si no lo tiene acá, si nos puede hacer llegar para ver las diferencias de cobertura que puede tener un deportista de otro. Porque ya vemos que hay bastante diferencia entre el fútbol femenino y el fútbol masculino, pero en el tema de la salud, en el tema de salud y lesiones, básicamente también con los niños, los más jóvenes, los cadetes. No estoy hablando de Colo-Colo, ni Universidad de Chile, ni de Universidad Católica, que yo entiendo que ellos tienen. Estoy hablando de qué pasa con los chicos de Palestino, los chicos de regiones, qué pasa en el fútbol de regiones también. ¿Cómo se ve eso? Porque yo sé que METS ya extiende sus clínicas a otras regiones. Pero ¿qué hacen esos niños? ¿Qué hacen esas personas? ¿Cómo se pueden atender? ¿Tendrán los mismos seguros? ¿Cómo lo ven ustedes como profesionales de la salud? Muchas gracias, presidente. Doctor, tiene la palabra. Sí. Bueno, efectivamente hay un convenio directo con Colo-Colo y existe un convenio además con los clubes profesionales, a los cuales se atiende a su primer equipo según un convenio específico que las bases puedo hacérselas llegar, pero que habitualmente es con un sistema de canje, de imagen, habitualmente publicidad en estadios, básicamente eso, donde, como les comenté antes, se hace algo muy parecido a lo que se hace con los deportistas, con el resto de los deportistas, que la verdad es que se le atiende con copago cero. Ahora, eso funciona en la medida que tengan un ISAPRE, porque con el sistema FONASA no funciona, pues no tiene cobertura. O sea, no existe cobertura para los exámenes, eso es muy poquito. Ahora, ¿qué hacemos cuando estamos frente a esos pacientes? Hacemos lo mismo. Habitualmente, quizá la visión que tenemos es que estamos haciendo lo que hacemos gracias a los deportistas. Nos va bien, entre paréntesis, gracias a haber aprendido y a estar tratando deportistas. Gracias a eso nos vienen a ver gente que no es deportista y quiere tratarse como deportista y paga. Y al final nosotros, por eso mismo, atendemos a los deportistas donde habitualmente si no tienen los vemos igual, los operamos igual y básicamente funcionamos de esa manera. Ahora, lógicamente que lo ideal es que no tenga que ser así y que haya algo estipulado, estructurado, que tenga una cobertura y que no dependa de la buena voluntad del medio que esté en ese minuto. Bueno, estamos llegando a la hora ya. Erika tenía una consulta y ahí terminamos porque la sesión termina 10 para las 5. No, presidente, solo agregar algo que se me quedó delante, que es súper importante lo que hace en el fondo aquí la Clínica Med con los deportistas, porque una de las falencias también que tiene el sistema es que cuando tienes que atenderte tienes que ir a la mutual. Y eso significa
muchas veces horas de espera para los deportistas. Entonces es algo que también agrego para que quede conocimiento de la comisión. Llegamos a la hora, la verdad. Matías, si quiere contestar brevemente, pues yo quiero llegar a la hora, la otra sesión. Gracias, presidente. Muy puntual. Todos los antecedentes respecto a la licitación del seguro lo pueden encontrar en mercadopublico.cl. Es una licitación pública, abierta, bastante transparente, en donde pueden encontrar todos los antecedentes de la contratación, las actas de evaluación de las ofertas, etcétera. Está todo disponible y revisable por todos quienes. Me voy a hacer llegar el número de la licitación para que puedan revisarlo también. Gracias, presidente. Muchas gracias, doctor, por haber venido, por sus indicaciones y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.